Y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, celebramos en este día 1 de julio la solemnidad de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. No es que sea esta una fiesta antiquísima del calendario litúrgico, es más o menos reciente, de los últimos siglos, instituida para el primer domingo de julio por el Papa Beato Pío IX, a su vuelta del destierro en Gaeta. Fue después instituida en el día 1 de julio por el Papa San Pío X. Pero sí que había una tradición en la piedad popular de dedicar este mes a la devoción a la preciosísima sangre. Incluso en la iconografía católica, ya desde la Edad Media encontramos muchas representaciones de este aspecto de nuestro Señor Jesucristo. Cristo en el lagar, Cristo como una fuente de la cual brota copiosamente su sangre preciosa, Cristo crucificado recogiendo su sangre, los ángeles con cálices, distintas representaciones que ponen de manifiesto el impacto que esta iconografía de Jesús causaba en el pueblo fiel. Es como una continuación, por tanto, del Viernes Santo, de la fiesta de la Santa Cruz, de la fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor, por tanto tiene un claro matiz eucarístico, y de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Y esto pone de manifiesto lo que supone para nosotros la preciosa sangre de nuestro Señor. No una devoción más, sino una devoción central del cristiano, porque nos está remitiendo a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué vino Jesús al mundo? ¿Para qué se hizo hombre el Verbo eterno de Dios? ¿Y por qué Jesucristo murió en la cruz? Como algunos pretenden proponer, no fue fruto de la casualidad ni de las maquinaciones de los judíos que querían acabar con él, porque el Verbo se hizo hombre precisamente para esto. Y toda la vida de Cristo tiene precisamente un aspecto sacrificial. Como nos lo presenta la epístola a los Hebreos, Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. Precisamente cuando en el momento de la encarnación se produce la unión hipostática, el Verbo eterno se une a esa naturaleza humana en el seno virginal de la Madre de Dios. Entonces es ungido sumo y eterno sacerdote y comienza su obra sacrificial, comienza su sacrificio redentor. Por eso tenemos que ir a los santos evangelios para hacer un recorrido de lo que allí se nos dice acerca de la preciosa sangre de nuestro Señor. El primer momento es en la infancia de Jesús. A los 8 días de su nacimiento, el Señor derrama las primeras gotas de sangre por nuestra redención al ser circuncidado. Lo dirá Santo Tomás de Aquino: con estas pocas gotas de sangre se podía haber hecho ya la obra de la redención. Y sin embargo vamos avanzando, y de esos 30 años de vida oculta en aquel taller de Nazaret, ¿cuántas veces habrá derramado sangre el Señor en su trabajo, en su labor de aquel taller de carpintero, clavando, lijando, serrando? Seguramente en su humanidad santísima se habrá lastimado y cortado el Señor. Todos esos trabajos fueron por nuestra redención. Por eso continúa el ministerio sacerdotal de Jesucristo, el sumo y eterno sacerdote. Pero será cuando llegue el momento culminante de la obra redentora en su pasión y en su muerte,
cuando esta sangre se derrame copiosamente, se derrame hasta la extenuación. En aquella noche del huerto de Getsemaní nos dice el evangelista que el Señor sudó sangre. Y esa agonía que Jesús padeció allí, la padeció por nosotros. Cuando se le presentó el cáliz que había de beber. Y entonces, en ese fiat definitivo, el Verbo, unido a la carne santísima del Señor, el Hijo de Dios, dijo: no se haga mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Porque no hay ni sombra ni diferencia, ni un átomo de discrepancia en la humanidad, en la voluntad de Jesucristo en cuanto hombre, con la voluntad de Dios. Pero seguimos avanzando en ese drama de la pasión del Señor y nos encontramos en el pretorio, donde cruelmente se ensañaron aquellos soldados para latigar, para flagelar a nuestro Señor Jesucristo, derramando su sangre preciosa de una forma tan cruel y tan vil por aquellos hombres. Seguimos aquel camino de la cruz, esa vía sacra que tantas veces hemos recorrido nosotros en nuestra piedad, e incluso si tenemos la oportunidad de visitar los santos lugares. La sangre de Jesús se fue derramando por aquellas calles, por aquellas piedras. Hasta el último momento Jesucristo va realizando la obra redentora que ya había prefigurado en la noche del Jueves Santo en el cenáculo de Jerusalén. Este es el cáliz de la alianza nueva y eterna que se derrama por vosotros y por muchos. Y será al ser clavado al madero, al ser alzado en la cruz, cuando ya nuestro Señor Jesucristo vaya derramando todavía aquellas últimas gotas de sangre que le quedan. Pero hay un momento que acabamos de recordar en el Santo Evangelio, que es precisamente después de su muerte, cuando se abre ese pecho y brota juntamente con la sangre que quedaba el agua. Ya no había más sangre que derramar, porque nuestro Señor la derramó hasta la extenuación, la derramó completamente. Queridos hermanos, la preciosa sangre de nuestro Señor ha sido el precio de nuestro rescate. Así nos lo recuerda la antífona del introito tomada del libro del Apocalipsis. Hemos sido redimidos, hemos sido rescatados y liberados, no por una sangre cualquiera, no por un precio ni un valor cualquiera, sino por la preciosa sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sabemos lo que significa la sangre en la cultura semítica en la cual creció nuestro Señor. La sangre es el símbolo de la vida, la sangre representa el alma de la persona, lo más profundo, lo que realmente lleva en sí ese impulso vital. Por eso el derramamiento de sangre supone la entrega, la donación hasta el extremo. Y así, desde muy antiguo, como figura de esta sangre que había de ser derramada, se asperjaba a los fieles con la sangre de las ofrendas que eran sacrificadas en el templo de Jerusalén. Como nos dice el libro, la epístola a los hebreos, era por esa sangre que recuperaban la pureza externa. Pero bien sabemos que aquellos sacrificios de la antigua alianza seguían siendo insuficientes. Era necesario el sacrificio del hombre Dios, de Jesucristo nuestro Señor, para que pudiera realizarse eficaz, plena y definitivamente la reconciliación de la humanidad con su Creador. Y por eso esta fiesta de la preciosísima sangre tiene que evocar en nuestro corazón un profundo sentimiento de gratitud para con el Señor, que se ha entregado tanto por nosotros, que lo ha dado todo, que en esa sangre preciosa
ha cifrado el coste de nuestro rescate, de nuestra redención. Pero también ha de brotar en nuestro corazón agradecido un compromiso, porque nosotros que recibimos el cuerpo y la sangre del Señor, aunque sea en la sagrada forma, que contiene enteramente su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, también nos asociamos en esa entrega, en esa donación. Si queremos verdaderamente ser dignos del nombre de cristianos, ser discípulos suyos, tenemos que entregarnos en la medida de lo posible como el Señor nos se entregó por nosotros. No es propio del cristiano el egoísmo, el reservarse algo para sí, sino todo lo contrario. A imitación del Señor, ser generosos en nuestra vida, ser espléndidos. ¿Y para qué? Para colaborar en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente, la Santísima Eucaristía, el misterio de la misa, es una escuela de donación y de entrega generosa. Porque aquí nos adentramos en este templo santo, no hecho de manos humanas, sino que es figura del santuario celeste, donde contemplamos el misterio del sumo y eterno sacerdote que perpetuamente realiza su entrega, su inmolación por nosotros. Claro que en la misa ya no hay derramamiento de sangre, es un sacrificio incruento, pero en él hacemos memoria del misterio de Cristo, que es cuerpo entregado y sangre derramada por nosotros. Pues que sea verdaderamente la Santa Misa, al recibir el cuerpo y la sangre del Señor, signo permanente de nuestro compromiso con Él y con la Iglesia, de nuestra entrega por la salvación de las almas, de nuestro deseo ardiente de colaborar en la redención del mundo, una redención que nos parece hoy casi utópica al ver tantos y tantos alejados de Dios que lo desconocen o que lo odian o que le son indiferentes. Por eso, con más razón aún, nos toca a nosotros colaborar con la obra de Cristo, ser realmente eficaces en nuestra misión de perpetuar en nuestra vida esta obra redentora, que en definitiva es, de alguna manera, lo que más íntimamente nos asocia al Señor, como también fue asociada la Santísima Virgen, la corredentora. A ella le pedimos particularmente aprender a unirnos en la obra redentora del Hijo de Dios, para que en la medida que vamos esforzándonos, trabajando por la salvación de las almas, también un día podamos recibir el premio eterno que ya Nuestra Señora, figura de la Iglesia celeste, ya goza para siempre. Y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.